Bueno, esta tarde, ¿qué le parece si iniciamos en oración? Pedimos al Señor nos dirija esta tarde y que su Espíritu Santo pues dirija cada palabra, cada pensamiento que estaremos pues meditando juntos, y que el Señor nos hable, hermano. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, entonces te invito que pues dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Para lo que Dios quiere hablarnos, ¿sale? Entonces vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad de reunirnos en tu nombre precioso, Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo ser guiados para el avance de tu gloria, oh Dios. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, tú conoces si hay algún impedimento, alguna situación, Dios, que esté quizá incomodando a mi hermano, a mi hermana, alguna aflicción, alguna preocupación. Hoy te pido, mi Dios, que seas propicio, Señor, a esta necesidad que mi hermano o mi hermana tiene, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, creyendo, mi Dios, que estás en control, Señor, y que para ti no hay imposible, Señor. Hoy, Señor, ponemos en tus manos este tiempo y, Señor, que sea tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, obrando para gloria y honra de tu nombre. Gracias por mis hermanos que ya están conectados. Señor, habla, ministra cada uno, Señor. Y gracias, Señor, porque aprenderemos más de tu palabra, conoceremos más de ti y también, Señor, encontraremos respuesta a cómo vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué gusto verles, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Y bueno, esta tarde eh, quiero pues invitarle a que meditemos juntos. Voy a compartir mi pantalla. La respuesta correcta ante las tribulaciones, parte 2, ¿verdad? Vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada, analizando el contenido, los temas. Me di cuenta que había mucho todavía que aprender ahí en ese mismo pasaje, así que pues yo te voy a invitar que sigamos con ese corazón dispuesto a aprender de lo que Dios quiere hoy para nosotros. Así que mira, quiero empezar con esto. Sin duda, tenemos mucho que aprender, hermano, mucho que aprender sobre esta manera en cómo enfrentar los problemas, las dificultades. Porque si te das cuenta, por ejemplo, las peticiones que tenemos, por ejemplo, los viernes de oración o en las reuniones de oración, cuando hay un grupo de oración y cada quien está pidiendo oración, nos daremos cuenta que muchas de las peticiones están enfocadas en el yo. Sí, entonces ahí nos damos cuenta que hace falta una buena, lo dijimos hace algunas semanas, no sé si fue la pasada, pero creo que sí, necesitamos una buena teología del sufrimiento, ¿sí? Necesitamos entender quién es Dios en medio del sufrimiento. Así que creo que hay mucha enseñanza todavía. En Tesalonicenses vamos a aprender mucho, hemos ya aprendido mucho, pero hoy quisiera que extendamos un poco. La semana pasada vimos que ¿cómo somos o cómo enfrentamos correctamente las tribulaciones? Siendo buenas noticias, siendo un consuelo, siendo vida, ¿sí? Algo que para nuestra mente humana no resulta lógico, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer buenas noticias si yo mismo estoy en lo que podríamos pensar malas noticias? ¿Cómo yo puedo dar consuelo si yo mismo estoy o necesito consuelo? ¿Cómo puedo ya dar vida si apenas sí vivo? Bueno, la actitud correcta en la tribulación es aquella que es buena noticia, es aquella que da consuelo, es aquella que da vida. Esto eran los tesalonicenses para Pablo, hermano. Entonces, si hacemos un examen personal cada uno, nos daremos cuenta que nos hace falta mucho, mucho que aprender. Hay un autor que he estado leyendo ya por algunos años, es un académico, los domingos lo menciono a veces también, de nombre James Hamilton. Este hombre ha escrito libros muy interesantes, sobre todo en cuanto a teología bíblica y libros relacionados al Antiguo Testamento. Él escribió un libro que se llama La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Piensa esto, la gloria de Dios
en la salvación a través del juicio. Es interesante porque, hermano, es a través del juicio, explica este hermano, a través de las pruebas, a través de las dificultades, que encontramos tú y yo las mayores muestras de amor, de misericordia, de fidelidad de Dios. Quise traer un extracto de este libro al respecto porque vale la pena. Mira, el hermano está tratando de introducir lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y él explica esto, mire, el resumen del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Dice, el mundo es creado, ¿sí? Los portadores de la imagen se revelan, se les muestra juicio y misericordia, y finalmente se inicia un pacto con Abraham, a través del cual todas las naciones serán benditas. ¿Sí o no tenemos eso ahí en los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Sí? Encontramos Dios creando al hombre y la mujer conforme a su imagen y semejanza, pero vemos que esta creación se revela, peca. Dios muestra su juicio, pero al mismo tiempo también muestra misericordia. Y al mismo tiempo encontramos pactos, un Dios de pactos y un Dios que a través de las situaciones que el hombre comete y bueno, Dios tiene misericordia, Dios sigue siendo fiel. Y es a través del pacto de Abraham que Dios hace y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este hermano Hamilton, de apellido Hamilton, él habla del juicio como un medio que Dios usa para mostrar su gloria. Y tú y yo lo podemos ver, hermano, a través de la historia de la Biblia, a través de la historia de la humanidad, nuestra misma experiencia, encontramos que las mayores muestras de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, son aquellas que vivimos en sufrimiento o la pasamos en sufrimiento. Entonces, mis hermanos, para ver la gloria de Dios en cada situación que enfrentamos, tú y yo tenemos que tener una actitud correcta, ¿sí? Una actitud correcta ante las tribulaciones. Y por eso estamos aquí, ¿sí? ¿Qué te parece si reenfocamos nuestra atención, ¿verdad? Si veníamos con una idea diferente de lo que se iba a tratar, ¿qué te parece si oramos una vez más y le pedimos al Espíritu Santo nos guía a esta verdad? Que es a través del sufrimiento, de las tribulaciones, donde vemos la gloria de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Lo oramos, hermanos? A ver, ayúdeme. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe esta tarde. Queremos tener una correcta teología del sufrimiento. Queremos entender tus propósitos. Queremos darte gloria aún y en medio del sufrimiento. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, cómo es que ahí en medio de lo más duro del problema podemos ver tu gloria, podemos ver tu misericordia, podemos ver tu fidelidad. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos entender. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuando con esto de cómo enfrentar las tribulaciones, yo quiero invitarte a que lo leamos. Y vamos a leer ahí en Primera Tesalonicenses 3. Yo creo que va a ser bueno leer desde el versículo 6, que es lo que empezamos la semana pasada, y vamos a llegar hasta el 10, para que refresquemos esta parte que ya vimos. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora, escuche, vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vamos a leer 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. ¿Te das cuenta? Ahí están embebidas otras 3 razones que yo quiero hablarte hoy, o más bien otras actitudes que debemos tener tú y yo ante el sufrimiento, ¿sí? Así que la primera actitud, si estás tomando notas, es
ser motivo de acción de gracias. ¿Te das cuenta? Otra vez es algo completamente fuera de nuestra mente lógica, ¿verdad? Dices, ¿cómo puede ser posible que si yo estoy pasando por prueba, por dificultad, yo llegue a ser un motivo de acción de gracias? Así lo eran los tesalonicenses. Lo acabamos de leer, verso 9. Pablo dice, ¿qué acción de gracias voy a dar a Dios? ¿Verdad? Dice que ahorita vamos a ver algunas versiones, pero en otras palabras dice, no son suficientes mis acciones de gracias. ¿Sí? En otras palabras, este hombre está desbordando de acción de gracias a Dios por esta iglesia, el testimonio de esta iglesia. Hay un texto aquí en el español que si tú ves ahí, o una frase, verso 9, si estás usando la Reina Valera, dice, por lo cual. Este tipo de expresiones lo vimos en el estudio bíblico la semana pasada. A propósito, nuestro próximo jueves de aplicación será a inicios de noviembre. En este mes no tendremos, pero a inicios de noviembre, el primer jueves de noviembre, tendremos reunión jueves de aplicación. Pero veíamos la semana pasada que cuando estudiamos un texto, una de las cosas que tenemos que identificar son los conectores. Y esta palabra, por lo cual, es una especie de conector que conecta una parte anterior con una posterior. Entonces acá, la semana pasada vimos ya tres cosas, cómo podemos tú y yo enfrentar tribulaciones. Dijimos siendo buenas noticias, siendo consuelo, siendo vida. Y luego Pablo dice, por lo cual, va a conectar. Entonces van pegados estos dos temas. Por eso me resultó muy difícil separarlos, ¿sí? Por eso lo nombré igual, de hecho. La actitud correcta ante las tribulaciones que habían enfrentado los tesalonicenses, hermano, fueron motivos, vamos a verlo ahorita, de acción de gracias, pero también de mucho gozo para Pablo y sus colaboradores. Cuando analizamos el texto, ¿verdad? Porque tu Biblia, mi Biblia, versículo 9 empieza por lo cual esto resulta ser algo que se agregó, ¿sí? Se dice una adición lingüística o algo que se agregó en el español, porque revisando las letras griegas no dice eso. Sin embargo, cuando vemos el contexto y la riqueza que tiene nuestra lengua, el español, también eso hablamos la semana pasada, la riqueza que tiene el lenguaje español, hermano, nos ayuda a una mejor comprensión del texto. De hecho, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, en lugar de por lo cual, dice pues, ¿sí? Y empieza la pregunta de acción de gracias, ¿sí? Entonces, qué interesante, ¿eh? Qué interesante, hermano, cómo Dios, ¿verdad? A través de su palabra nos da claves para enfrentar la tribulación, ¿sí? Y lo hace disponible a ti y a mí. Hace algunas semanas estuve en una presentación de una Biblia de estudio. Y era algo muy bonito que platicaban ahí, cómo la Biblia ha sido traducida en un montón de lenguajes y se sigue traduciendo, los métodos que se han usado a través de la historia. Y es impresionante, hermano, la cantidad, hermano, de Biblias que hoy en día se distribuyen, ¿sí? Ese día mostraron un mapa, a ver si un domingo lo muestro. Por ahí hay una página donde podemos ver en vivo, ¿verdad? ¿Dónde se está abriendo la Biblia? Hay una aplicación muy usada en el celular de la Biblia hermano, es impresionante, ¿verdad? El mapita, muchas luces que se ven ahí, donde se está abriendo o consultando la Biblia en esta aplicación solamente. Imagínate si pudiéramos ver todos los lugares donde una Biblia se está abriendo, donde una Biblia o donde se está predicando la palabra de Dios. Yo creo que será algo preciosísimo ver cómo el mundo se está llenando de la palabra de Dios. Esas son buenas noticias, ¿sí? Pues hermano, Pablo empieza aquí y dice, ¿cómo daré gracias? ¿Qué tipo de acción de gracias puedo dar a este Dios que ha hecho tanto por estos o por esta iglesia en Tesalónica? Y aquí comienza con una pregunta retórica que tiene una pregunta de hecho larga, ¿verdad? Si lo ves ahí en tu Biblia, observa por favor. En verso 9 empieza, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo en que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios?
La pregunta todavía no se acaba. Oración, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Está bien larga esa pregunta, ¿verdad? De 2 versículos. Eh, Vamos a tratar de separar o traer partes de esta pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas eh, son preguntas que tienen una respuesta obvia, ¿sí? En otras palabras, cuando Pablo hace esta pregunta, imagínese esto, él está diciendo, Señor, es imposible dar las suficientes gracias por todo lo que has hecho. Piensa en tu vida, hermano, en mi vida, pensemos, ¿podremos dar las gracias suficientes a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas? Yo creo que no, hermanos. Muchas cosas las hemos olvidado, o ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo aquí, mire, consulté varias versiones. Por ejemplo, Reina Valera dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? La Nueva Biblia Vida dice, ¿qué podremos o cómo podremos agradecer suficientemente a Dios por vosotros? Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? Biblia, la palabra dice, ¿cómo podremos agradecer a Dios toda esta inmensa alegría? Te das cuenta, muchas maneras de expresarlo, pero al final de cuentas nos muestran que para el escritor, aquí en Pablo, le resultaba imposible agradecer suficiente a Dios, ¿sí? Gary Shouren, él explica que esta pregunta retórica, hermano, dice, más poderosa que cualquier declaración simple de gratitud. Aquí el autor estaría diciendo, ¿qué tipo de acción de gracias podríamos dar o podrían ser suficientes por todo lo que Dios estaba haciendo en estos recién convertidos de Macedonia? Cuando este escritor, otro escritor, Charles Swindoll, él se imagina, cuando él está leyendo este texto, él dice, yo me imagino a Pablo cuando está escribiendo esta pregunta, él lo imagina como sonriendo, rebosando de alegría, ¿sí? Y dice, de hecho, este hombre dice, de hecho, yo creo que esta pregunta, en lugar de ser pregunta, debería ser una exclamación, ¿sí? Y resulta ser que hay versiones de la Biblia que no lo ponen como pregunta, lo ponen como una exclamación, como una exclamación con signos de admiración. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Traducción Lenguaje Actual dice, no sabemos cómo dar gracias a Dios por la alegría que ustedes nos han dado. Palabra de Dios para todos no es ni pregunta ni exclamación, pero dice, es tan inmensa la alegría que sentimos ante Dios por ustedes. No es posible agradecer lo suficiente. Mira, quiero recordarte, Pablo está diciendo estas palabras de una iglesia que está sufriendo. Pablo está diciendo estas palabras de una iglesia que está en tribulación, mi hermano. Por eso te digo, necesitamos aprender mucho sobre la tribulación como cristianos. Y es algo interesante, hermano, porque las acciones de gracias, esto quiero resaltarlo y está en el texto, las acciones de gracias se dan a Dios. Por lógico que parezca, pero es importante, dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios? Esto es importante, hermano. ¿A quién damos gracias? Damos gracias a Dios. Otro autor de nombre Charles Caldwell, él explica que estas acciones de gracias en realidad es algo que se le debe a Dios. ¿Sí? Piensa esto. Estas acciones de gracias es algo que se le debe a Dios. Hay una palabra ahí compuesta, una palabra griega, no la puse acá, pero voy a tratar de leerla, es antopodidomi. Si es antopodidomi, así es, antapodidomi. Esta palabra, luego podré compartirle cómo se escribe, pero esta palabra es la que se usó ahí. Y ahí en realidad lo que nos está diciendo es que esta palabra
o esta expresión es algo, estas acciones de gracias es algo que debemos, ¿sí? Debemos a Dios. O un autor lo traduce nuevamente y dice, él muestra que la acción de gracias no es algo que damos, sino es algo que pagamos. Es devolver a Dios lo que se le debe, ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces, no es algo que se da por darse, hermano, no. Es algo que le debemos a Dios. Interesante, ¿verdad? Si pensáramos también, por ejemplo, la alabanza, fuimos creados para alabanza de su gloria. Ese es nuestro propósito. No tenemos otra cosa que hacer. Fuimos creados para alabarle, ¿sí? Entonces es interesante, ¿verdad? Más adelante te darás cuenta que el mismo Pablo está animando a esta iglesia ahí en Tesalonicenses 5:18, primero Tesalonicenses 5:18, él les dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Es la voluntad de Dios, hermano, como esta iglesia, que seamos motivo de acción de gracias. ¿Sí? Hermano, las muestras de acciones de gracias a Dios son en respuesta a las muchas misericordias que Dios ha tenido con nosotros, mis hermanos. A través de las generaciones, piensa tu vida, tus padres. Dios ha sido, hermano, hermana, Dios ha sido inmensamente misericordioso, inmensamente fiel. Le debemos toda alabanza, toda adoración, acción de gracias. Eso debemos al Señor, mi hermano, ¿sí? Porque Él ha sido siempre fiel. Hay un texto que nos gusta mucho y escúchalo, pon atención, mira, Salmo 100, versículo 4 al 5, ¿qué dice? Salmo 104 al 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre y escucha el por qué, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si te das cuenta, hermano, Dios ha sido bueno, su misericordia ha sido para siempre, su verdad se sigue cumpliendo, entonces debemos ser agradecidos, debemos elevar acciones de gracias a Dios, ¿sí? No es algo que si queremos. Por eso, hermano, resulta difícil pensar, y perdóname si esto te incomoda, pero resulta difícil verte muchas veces en la iglesia tan ajeno a lo que está pasando. Está la alabanza, está la adoración preciosa, sentados, ¿sí? O con una actitud fuera de línea, fuera de lo que se está haciendo. Eso es inconcebible, ¿sí? O no eres cristiano, o no se te ha abierto los ojos a la luz de la verdad, o algo estás pasando que está interrumpiendo, hermano, que tú te metas en serio a alabar a Dios. Es probable que sea esto último, ¿verdad? Que estés pasando por algo bien duro y no has aprendido a enfrentarlo como Dios quiere que lo enfrentes. Entonces, mi hermano, mi hermana, aprendamos cómo enfrentar las tribulaciones, ¿sí? Y hagámoslo con acción de gracias, ¿sí? Pero nunca Dando podemos gracias pagar a todo lo que Dios, hizo por espéreme, Braulio, nosotros. por favor. Dando gracias a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, aún en medio del sufrimiento, ¿sí? No es fácil, pero tenemos evidencia bíblica, histórica, de que sí, aún en medio de la tristeza podemos alabar a Dios. Sí, por ahí hay un canto muy bonito que en alguna ocasión lo estudiamos. eh, Habla de la fidelidad de Dios. Sí, Eh, creo que decía este canto, estoy bien con mi alma. Sí, una situación bien tremenda que enfrentó este hombre. Recibe noticias de que su familia eh, pues está en peligro, creo que ya ha fallecido, pero él va en el camino y sigue cantando. Estoy bien con mi alma, estoy bien. Y él alaba a Dios y es un precioso himno que tiene años y ha bendecido a muchos en medio del sufrimiento. Mis hermanos, ser motivo de acción de gracias en medio de tribulación no es algo natural, ¿verdad? No es natural. Sin embargo,
¿verdad? Porque quizá tú estés diciendo, hermano, pues es que, ¿cómo voy a dar gracias? ¿Cómo yo mismo voy a hacer acción de gracias para otros? Bueno, en Cristo, mis hermanos, las tribulaciones son muy diferentes. Nosotros mismos y otros también pueden dar gracias a Dios. Y también otros se pueden gozar con nosotros. La pregunta para nosotros esta tarde, hermano, ¿cómo andamos en esto? Yo sé que es difícil, hermano, y te entiendo porque yo también, ¿verdad? Somos carne, nos dolemos, nos duelen las situaciones difíciles, pero mire, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Sí? Aquí, esto es lo importante, hermano. Podremos decir muchas cosas, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo enfrentar los problemas, las circunstancias difíciles. Aquí nos dice, con acción de gracias, siendo motivo de acción de gracias. Pablo estaba sufriendo, la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo, y sin embargo, Pablo está elevando acciones de gracias y dice, Señor, quisiera dar más gracias, ¿sí? No hay suficientes palabras para darte gracias por todo lo que estás haciendo, no sé a cuántos cientos o miles de kilómetros, ¿sí? Qué hermoso, hermano, llegar a tener esa actitud. Y yo te invito que oremos, hermanos, hermanas, que lleguemos a ese estado, ¿sí? Donde que aún en medio de la prueba, de lo más duro del problema, tú y yo demos gracias, tú y yo alabemos a Dios, ¿sí? Otra manera en la cual tú y yo vamos a enfrentar o cómo podemos enfrentar exitosamente o correctamente las tribulaciones es siendo motivo de gozo, siendo motivo de gozo. Hay una palabra griega ahí luego que yo quiero mostrarte, o más bien una expresión griega, ¿sí? Es jará, kai, cairo, ¿sí? No lo estoy conjugando, ¿verdad? Solo estoy tratando de poner las palabras, las raíces. Jará es gozo o alegría. Kai es y, la conjunción y solamente. Y esta otra palabra, jairo, 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 ¿te suena? Jairo significa regocijo, o es uno de sus significados, regocijo. Aún también, de hecho, en algunos contextos significa alegría. Entonces, si tienes a un familiar que se llama Jairo, eso significa su nombre, alegría, regocijo, son sus significados, ¿sí? Escogí estas dos palabras y de hecho así le iba a nombrar el título, pero dije, mejor vámonos poniendo más sencillo, siendo motivo de gozo. Pero me llama la atención, hermano, porque estas dos palabras, Jara y Jairo, estas dos palabras están en el texto original, ¿sí? En el griego. Y tú y yo podríamos decir, bueno, parece que Pablo está repitiendo, ¿sí? La Biblia de las Américas dice, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Y si leemos en Reina Valera, mira, da gracias Pablo por todo el gozo con que nos gozamos. ¿Te das cuenta? Por todo el gozo con que nos gozamos. Dice, a ver, Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué repites? ¿Sí? ¿Será la edad? No, no es la edad, ¿sí? Eh, un comentarista dice que el uso de estas palabras combinadas o cognadas, el uso de la alegría, gozo y regocijo es común, por ejemplo, en la poesía hebrea, que a veces tiende a combinar palabras para enfatizar una verdad profunda. Cuando tú y yo, y en particular los traductores de la Biblia, en nuestro caso, los traductores de la Reina Valera, llevaron esta expresión al español y la leemos, ¿verdad? Dice, damos gracias a Dios por el gozo o por todo el gozo con que nos gozamos, como que decimos, ay, aquí esta expresión está media rara, ¿verdad? Porque en español y aún en inglés también esta repetición cuesta ahí entenderlo, ¿sí? Algunos autores dicen, por ejemplo, que la nueva versión internacional es un poco mejor, ahí no repiten, solo dice por toda la alegría que nos han proporcionado. Podría ser, pero yo creo que esta repetición, al igual que lo hemos visto en otras expresiones de la Biblia, nos enseñan mucho más, hermano. Nos habla de que hay mucho gozo,
¿sí? Que hay fuerza en este gozo, ¿sí? Que Pablo y sus colaboradores están experimentando. Cuando pensaba yo sobre el gozo, hermano, el gozo en medio de las tribulaciones, o más bien cuando pensamos en este gozo tan grande que tiene Pablo y sus colaboradores, hay dos aspectos en este gozo. Y yo te invito a que pensemos y pensemos bien cómo andamos en esto, en estos dos ángulos, ¿sí? Primeramente, hermano, esta expresión de Pablo demuestra gozo en medio de las tribulaciones, ¿sí? Y hay un texto que está ahí en Habacuc, ¿verdad? Quizá lo has escuchado, lo has leído, un texto que bendice mucho la manera en cómo aquí el autor Habacuc expresa este gozo, aun cuando todo está adverso, aun cuando todo está, parece caótico, ¿sí? Habacuc sí está en la Biblia, hermano, ¿sí? Si no lo hayas, te iba a decir, ya somos dos, pero ya lo encontré, ¿sí? Está en la página, no tiene página, 1120 en mi Biblia, ¿sí? Pero lo encuentres pronto, está ahí cerquitas de Nahum, de Miqueas, está antes de Ageo, perdón, de Sofonías, y por ahí está, ¿sí? Bueno, voy a leer este texto y escucha atentamente Habacuc, capítulo 3 versos 17 al 18 dice así la escritura, mira, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, escucha esto, con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta, hermano? No sé si a ti te esté yendo como a este hombre o como él expresa acá. Piensa, mira, la higuera no florece, en las vides no hay fruto, falta el producto del olivo, los labrados, dice, no hay mantenimiento, las ovejas son quitadas, no hay vacas en los corrales. Está de plano dura la cosa, pero dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso, hermano. Estaremos enfrentando así las circunstancias, las tribulaciones difíciles, o las cosas difíciles, hermanos. Mira, ve otro más. Jesús mismo, sus palabras. Mira, Mateo 5:12. Vamos a ver ahí Mateo 5:12. ¿Qué dice Jesús? Mira, Jesús nos está diciendo ahí, mire, gozaos y alegraos. Pero ahí hay otra repetición interesante. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nos persigan, hermano, gozaos y alegraos. Jesús lo está diciendo. Y él resalta algo que tú y yo debemos tener presente. Tenemos un galardón en los cielos. Nuestra patria está fuera de este mundo, hermano. Así que fuera de lo que hoy en este mundo corrompido, triste, desolador, hermano, no nos atemos a las cosas de este mundo. ¿Sí? Debe haber un mayor gozo en nosotros, porque al ver las cosas cada vez más difíciles, nos habla de que nuestra redención está cada día más cerca. ¿Sí? Hay otro gozo que aquí Pablo expresa. Primero, por un lado, ya lo vimos, gozo en medio de las tribulaciones, tanto en Pablo como en los hermanos. Pero hay otro gozo muy especial aquí, y es el gozo por las almas ganadas. El gozo por las almas ganadas. ¿Cómo andas con esto, hermano? ¿Estás ganando almas para Cristo? Pues vas a experimentar este gozo. Si no, te invito a empezar a trabajar en esto. ¿Y sabes cómo empezar? En el discipulado, ¿sí? Ahí empezamos, siendo discipulados para después ir tú y discipular a otros. Salmo 126, un conocido, también dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí hay dolor, pero dice, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué hermoso esto, hermano. Pablo también lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:19 al 20, este gozo por estas almas en Tesalónica. Mira qué dice, ahí quedó 19. Un segundo, vamos a corregir aquí. Listo, ahí está.
2:19 al 20 de Gálatas dice así la escritura, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de qué me gloríe? Y Pablo le dice, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el verso 20 lo confirma, vosotros sois vuestra gloria, nuestra gloria y gozo. ¿Sí? Hay un gozo especial, hermano, de predicar la palabra y ver almas venir a Cristo. ¿Sí? Es algo preciosísimo. ¿Sí? Es una dicha. Y hermano, este gozo, Pablo expresa que es un gozo que él siente delante de Dios. ¿Te das cuenta? Mira, vamos a leerlo. Por el gozo o todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Esta parte de que delante de Dios es un lenguaje que Pablo también usó ahí en 1 Tesalonicenses 1:3. Ahí dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Interesante, ¿verdad, mi hermano? Nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias y toda muestra de gozo, escuche esto, son delante de nuestro Dios. Más en otra carta que Pablo escribió a los Efesios, él les decía a los hermanos, mire, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Y qué les dice? Hablando entre ustedes con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando, escuche, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gozo es algo característico del cristiano. Si lo observas allá en Gálatas capítulo 5, si mal no recuerdo, sí es 5, nos habla del fruto del Espíritu 5:20, lo confirmo, ¿sí? Ujú. 5:22, ¿verdad? 5:22, Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, escucha, amor, gozo. La segunda cosa, ¿verdad? La segunda evidencia o la segunda parte de este fruto del Espíritu. El gozo es parte significativa del cristiano, hermano. Mis hermanos, cuando pasamos por tribulación, ¿seremos motivo de gozo, regocijo en otros? La iglesia de Tesalónica, acuérdate, está sufriendo, está batallando, y sin embargo es motivo de gozo, pero más gozo, regocijo, dice. Me gozo, me regocijo, dice una versión. Pablo se alegraba inmensamente por esta gente. Más adelante, Pablo está escribiendo o casi ya terminando la carta a los tesalonicenses, esta primera carta que estamos estudiando, y él les dice, hermanos, estén siempre gozosos, ¿sí? En otras palabras, hermanos, que no se apague el gozo, que no se acabe el gozo. Pero hay un canto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que no se apague el gozo, ¿sí? Que hay en nuestro corazón. Que no se apague el gozo, hermano. Que las tribulaciones, que el enemigo con sus ataques, no apague el gozo, hermano, que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Amén. Y por último, hermano, esta tarde hablaremos que otra manera en cómo enfrentamos las tribulaciones es también siendo un motivo de oración insistente. Y yo creo que aquí dirás, por fin algo que hace más sentido, ¿verdad? Si estoy pasando por tribulaciones, espero que oren por mí. Pero ahorita vas a ver cómo oraba Pablo por esta iglesia. ¿Sí? Y de hecho, la próxima semana lo vamos a continuar. Te puedo adelantar el título, va a ser algo así como cómo orar por aquellos que pasan tribulación, ¿sí? Entonces va a ser interesante cómo orarías o cómo oraremos por aquellos que están en tribulación o cómo sería lo ideal que oren por nosotros. Cuando estamos pasando por tribulaciones, ¿qué sería lo mejor que nuestros hermanos podrían usar en sus oraciones? ¿Cómo podrían orar por nosotros? Primeramente, Pablo dice en el verso 10, ahí vamos, orando de noche y día con gran insistencia. ¡Wow! Pablo les muestra a los hermanos cómo está orando día y noche con insistencia. ¿Sí? De hecho, con gran insistencia.
Es interesante, ¿verdad? Porque algunos dicen, pues sabe, hermano, yo oro en las mañanas. No, yo mejor oro en las noches. Pero Pablo dice día y noche. Para él no hay un mal tiempo para orar. Él oraba día y noche con gran insistencia. ¿Sí? Hemos aprendido, hermano, y queremos ponerlo en práctica, que tan pronto nos enteramos de una noticia o tan pronto un hermano nos platica de una cosa difícil que esté pasando, rápido vamos a orar. ¿Sí? Sí lo estamos haciendo, hermanos. Que cuando alguien te comparte una tribulación o escuches una noticia, prontamente nosotros nos pongamos a orar por aquellos que están sufriendo. El tipo de oración que Pablo elevaba a Dios por esta gente, hermano, no era una oración floja o desganada. Era como la otra vez, ¿verdad? A veces necesitamos, hermano, hermanos o hermanas como la hermana Liz, ¿verdad? Que estamos en el tiempo de oración y nos exhortan, hermano, despierte, levántese, vamos a orar, ¿sí? Porque lo necesitamos, mis hermanos, ¿sí? Si estamos orando por las misiones, hermanos, sintamos el dolor, sintamos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo que somos lo que están sufriendo nuestros hermanos y metámonos en serio, como si nosotros mismos estamos en medio de ahí de la persecución, de las dificultades. Pablo oraba de esta manera, de una manera apasionada, de una manera esperando o expectante de una respuesta de Dios, hermano. Hemos aprendido mucho de Nehemías, ¿te acuerdas? Nehemías también fue un hombre que se preocupaba por su gente, hermano. Y él oraba insistente. Él buscó la manera de ayudar a su gente. Y estamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios lo está usando. O lo ha usado, o lo usó, ¿verdad? Ahorita decimos lo está usando porque lo estamos viendo, ¿verdad? Pero cómo este mensaje o esta historia, Dios la está usando hoy para ayudarnos a nosotros, Centro de Fe Ángulo, a construir muros, fortalezas, torres, ¿sí? Puertas. Dios hoy nos está hablando en estos tiempos a través de esta historia. Se dice que es muy probable que esta petición de Pablo, esta petición insistente, Dios la haya contestado allá en Hechos capítulo 20. Si observas Hechos capítulo 20, ayúdame porque este es un ejercicio interesante. Ve en tu Biblia Hechos 20. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, después que cesó el alboroto, puros alborotos, ¿verdad? Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, mira, después de un alboroto, Pablo anima a los hermanos, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia, donde estaban los tesalonicenses. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Sí? Nos dice aquí la historia, por lo menos estamos notando que Pablo en el capítulo 20 regresa a Macedonia. ¿Sí? Regresa a Macedonia y dice, exhortando, dice, con abundancia de palabras. Entonces, algo nos dice aquí, dio muchas enseñanzas, ¿verdad? Podemos pensarlo así, hasta que llega a la parte de Grecia, la parte baja, donde hemos estado estudiando, o el mapa que vimos sobre dónde estaba Macedonia, dónde estaba Grecia, ¿verdad? Entonces, fue a la parte norte, Macedonia, ¿te acuerdas? Filipos, Tesalónica, Berea, y ya después baja a Grecia, ¿sí? Donde está Atenas, donde está Corinto, ¿verdad? Estas ciudades importantes de la parte de Acaya, ¿verdad? O la provincia de Acaya, que hoy sería Grecia, ¿sí? Entonces, pero yo quiero que hagamos el ejercicio juntos. Estamos en el capítulo 20 y comienza a leer los títulos hacia atrás. Por ejemplo, si vamos al capítulo 19, versículo 23, alboroto en Éfeso. Wow. Si seguimos hacia atrás, Pablo empieza ahí, 19 empieza Pablo en Éfeso. O sea, en Éfeso hubo problemas. Si seguimos en la historia, por ahí habla de Pablo predica en Éfeso, en el capítulo 18, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Capítulo 18, Pablo en Corinto, ¿sí? También hubo algunas dificultades ahí. Pero si vamos un poquito más atrás, capítulo 17, Pablo en Atenas, ¿te acuerdas que en Atenas también hubo problemas? Si regresamos más en la historia, Pablo y Silas en Berea, más problemas. Y si llegamos al capítulo 17, iniciando el alboroto en Tesalónica, ¿sí?
Estamos hablando ahí 3 capítulos de historia donde Pablo la vio difícil, ¿sí? 17, 18, 19, montón de lugares, ¿verdad? Si pudiéramos hacer la cuenta de cuántos kilómetros, yo creo que son más de 1000 kilómetros que Pablo habría recorrido, y él regresa a predicarles la palabra, ¿sí? Porque él anhelaba, si ves ahí en el texto, él quería, dice, ver su rostro, esa es su oración. Si te fijas, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Pablo está hablando de un encuentro cara a cara, ¿sí? Lógicamente, Pablo entiende que Satanás se ha opuesto a esto y él ora, Señor, queremos ver a nuestros hermanos. Esa es su oración, hermano. Hay un autor que dice que este texto debería estudiarse junto con capítulo 2 versículo 18. Observa, capítulo 2 18, de Tesalonicenses, verso 18 dice, por lo cual dice, quisiéramos o quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, Pablo entiende que hay estorbo que Satanás está poniendo ahí para que él no pueda ir o no pueda llegar a los tesalonicenses. Y por eso él está orando día y noche insistente porque quiere ver a sus hermanos. Aquí, hermano, yo quiero mencionar algo. Trataré no desviarme demasiado, pero quiero que pienses algo. Este tipo de oraciones son las que debemos examinar, escudriñar. Esto que estamos leyendo ya es parte de su oración. Ora de día y de noche para que pueda ver a sus hermanos. ¿Sí? En una respuesta, en una ocasión, el hermano John Piper tiene un programa y uno de sus oyentes en Alemania le escribió y él hacía una pregunta. Él decía tal cual, escucha esto, él decía, este personaje o este escucha o radio escucha o no sé, hoy es podcast, escucha, quien escucha el programa de nuestro hermano, él manda esta pregunta, oye hermano, necesitaríamos más bien debemos nosotros hablar directamente a Satanás o decirle a Satanás algo en específico cuando oramos, ¿verdad? Y este hermano le dice, mira, el diablo no es nuestro principal problema, el pecado es nuestro principal problema. Y si lo hacemos más interno, nosotros mismos somos nuestro principal problema. ¿Sí? Sí, el enemigo está, es nuestro enemigo, pero al final de cuentas nosotros decidimos alejarnos de Dios. Nosotros decidimos pecar, ¿sí? Entonces me llama la atención, hermano, que la oración de Pablo no es, Dios, que los enemigos de los tesalonicenses se vayan, que se acaben las tribulaciones. Esa no es la oración de Pablo. La oración de Pablo la vamos a ver más adelante. La próxima semana vamos a profundizar, pero la oración de Pablo es, Dios, permíteme ver a mis hermanos. Y vamos a hablar ahorita de algo más, pero no está diciendo, Satanás, vete en el nombre de Jesús. No está diciendo eso. Su oración es muy diferente, hermano. ¿Sí? Es interesante, hermano, y eso nos va a ayudar a ver cómo debemos de orar, ¿verdad? Jesús habla, ¿verdad? De echar fuera demonios y es parte, ¿verdad? De lo que la escritura nos dice, nos dio poder para ello, pero tenemos que tener cuidado con quién hablamos, ¿sí? La escritura es clara. Mira, fíjate, por ejemplo, esta respuesta del hermano, lo voy a leer otra vez para que escuches. El diablo no es nuestro principal problema. El pecado es nuestro principal problema, hermano. Nosotros somos el principal problema porque nosotros decidimos pecar, ¿sí? Y hay suficiente respaldo para esto. Mira, Romanos 7, 19 al 20. Observa esto. Pablo mismo dice estas palabras, escucha, mira, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde dice que Satanás me hace pecar? Nuestra carne, hermano, decide pecar. Sí, el enemigo nos tienta, trae pensamientos y tanta cosa, pero nosotros decidimos
pecar. Y ese es el verdadero problema. Y contra eso es con lo que debemos luchar, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. ¿A quién le estamos hablando, sí? Santiago 4:1, ¿qué dice ahí? Mira, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen los problemas? De nosotros mismos, hermano, de lo que hemos permitido entrar a nosotros. Así que, hermano, pensemos bien en las maneras, cómo estamos orando. Si bien Satanás se opone, pone obstáculos, recuerde una cosa, Dios está sobre Satanás y cualquier circunstancia. Así que pidámosle a Dios y Él hará su perfecta voluntad, ¿sí? Y pidamos de la manera correcta, ¿sí? Por último, continuando con la petición de Pablo, Pablo, ¿qué dice? Lo último, dice, él dice, porque queremos ver su rostro, ya lo vimos, pero también dice, y completemos lo que falta de vuestra fe. Hay una palabra griega ahí que es la última que vemos hoy, es catartizo, que es completar totalmente, reparar o ajustar. Hermano, hay un autor que me gusta lo que él dice, estoy de acuerdo, y es que Pablo no consideraba la gran comisión como, ok, prediqué el evangelio y 1,000 almas fueron salvas, gloria a Dios, terminé mi trabajo, vámonos. No, Pablo entendía que también era necesario edificar en la fe a esta gente. Aquí se ve el corazón de pastor, de un buen líder, ¿sí? Hermano, la gran comisión no se trata de repartir 1,000 folletos y vámonos, ¿no? Hay algo más que trabajar y Jesús lo dejó claro, ¿verdad? Predicar el evangelio, ¿sí? Pero él dice, haced discípulos, id y haced discípulos. Haced discípulos no es una visita y vámonos. Haced discípulos lleva tiempo, ¿sí? Enseñarle las cosas que Jesús ha mandado lleva tiempo. Así que mi hermano, lo que Pablo, o por lo que ora Pablo, que la fe de estos hermanos sea completa. No se trata de que su fe o la fe de estos hermanos fuera una fe menguante, porque te acuerdas, la fe de los hermanos en Tesalónica era fe digna de imitar, sino más bien Pablo lo que está aquí queriendo decir, que él desea ir para darles instrucción, más doctrina, más práctica para su vida cristiana, su fe cristiana, ¿sí? Acuérdate, ya lo estudiamos, ¿verdad? La predicación de Pablo en Tesalónica fue abruptamente interrumpida. Entonces Pablo, él entendía la necesidad de volver a ir, ¿sí? No, digo, en esta ocasión lo vimos ya, envió a Timoteo, pero él sabe que necesita él ir y afirmar a los hermanos, ¿sí? Completar, dice, completar lo que les falta en su fe, ¿sí? En otras palabras, dice, terminar el discipulado, ¿sí? Pablo tenía claro la necesidad de una continuidad en la enseñanza doctrinal y práctica, hermano, de la fe en estos hermanos y hermanas en Tesalónica. Así que, mis hermanos, seremos motivo de oración. Cuando pasamos por tribulaciones, somos motivo de oración, pero de oración de este tipo, ¿sí? Recordemos, hermano, que más que una oración para que los problemas o las dificultades sean quitadas, ¿verdad? Porque a veces eso pedimos, hermano. Que mi problema se vaya, que mi tribulación se acabe. Más que eso, mi hermano, mi hermana, pensemos, ¿cómo oraré o cómo oraremos para que nuestro hermano sea edificado? ¿Sí? A veces pasamos cosas bien duras, hermano, y de verdad duele, se siente tremendo escuchar a veces cada noticia, situaciones que enfrentamos o que estamos pasando hoy. Pero hermano, piensa esto. ¿Cuál será la mejor manera de orar por tu hermano, por tu hermana? O piensa acá, piensa o haz lo tuyo esto. ¿Cuál sería la mejor manera en la que hermanos, hermanas podrían orar por ti en esta necesidad que estás pasando? Yo quisiera darte el ejemplo, para terminar, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Lucas 22:32.
Jesús sabe que sus discípulos la van a ver muy difícil cuando Él sea llevado al Calvario. Él sabe. Él ya les dijo que todos se van a ir, que todos van a huir. Pero en particular, Él sabe que uno de sus discípulos, de nombre Pedro, le va a negar, ¿sí? Y Jesús no pidió al Padre que ayudara a Pedro para que no le negara, no. Que ayudara a Pedro para que no se encontrara en esta situación tan difícil en su vida, no. ¿Sabes qué pidió Jesús? Escucha esto. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso oró Jesús. Así que mi hermano, si hoy estás pasando por una situación muy dura, vamos a orar por ti, que tu fe no falte, ¿sí? Y que la gloria de Dios se manifieste, porque siempre la gloria de Dios se manifiesta en y a través de las circunstancias difíciles. Oremos, hermano, así, que la fe de nuestro hermano, nuestra hermana, no le falte. Y mira lo que dice después Jesús, mira, he orado para que tu fe no falte y tú, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Mira, Jesús sabe que su oración será contestada. Pedro le va a negar 3 veces, sí o sí. Pero Jesús ha orado que Pedro no le falte la fe. Así que Pedro siga creyendo. Y Dios respondió esa petición, mi hermano, porque Pedro lloró amargamente, pero se arrepintió seguramente, porque después viene y da consuelo a sus hermanos. Lo ves en el Pentecostés y lo ves a través de la historia de los hechos, ves las cartas de Pedro y dices, efectivamente, la fe de Pedro no faltó hasta el final. Si lees la historia, cómo murió Pedro, no le faltó la fe hasta el último día de su vida, ¿sí? Gloria a Cristo, hermano. Ese son el tipo de oraciones que debemos tú y yo elevar. Ese tipo de oraciones es la que deberíamos tú y yo estar orando por nuestros hermanos y hermanas. La oración que deberíamos anhelar que otros oren por nosotros, ¿sí? Si bien, hermano, pueden orar, Señor, sana a mi hermano, restaura su salud, restaura, pues cualquiera que sea la situación que esté pasando, pero hermano, que esto sea parte esencial en tu petición. Señor, que la fe de mi hermano no falte, porque mi hermano podrá ser sano, pero si tu fe falta, si dejas la fe, si abandonas la fe, qué triste, ¿verdad? Qué triste, hermano, haber conocido al Señor y dejarlo y abandonarlo, ¿sí? Entonces, mi hermano, oremos que la fe de nuestros hermanos, hermanas, no falte. Hermanos, ¿cómo estamos enfrentando las situaciones difíciles? ¿Con gozo, con esperanza, con expectativa a lo que Dios hará? ¿Seremos motivo de acción de gracias, de gozo, de oración? Recordemos que Dios muestra su gracia, su amor, su misericordia, su fidelidad a través de estas circunstancias difíciles, hermano. Así que yo le invito que la próxima vez, o si estamos enfrentando tribulación, hermano, seamos motivo de buenas noticias. O sea, que, que nuestros hermanos, hermanas digan, wow, mi hermano, a través de esta situación hemos visto que crece, que avanza, que madura. Y te darás cuenta que estarás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, porque estarás dando testimonio. Otros lo están o nos están observando, mis hermanos. Otros serán consolados. Estarás dando vida, como eran estos hermanos. ¿Te acuerdas? Pablo dice, ahora vivo, ¿sí? Cuando escucho de ustedes. Vamos a ser motivo de acción de gracias, motivo de gozo. ¿Van a orar por nosotros? Sí. Como Pablo oraba por estos hermanos, que su fe no falte, que siga dando testimonio de Jesucristo, ¿sí? Este tipo de actitud, hermano, ante los problemas, es una actitud que da la gloria a Dios, ¿sí? No a nosotros. Porque a veces nuestras oraciones, hermano, en el fondo nos están glorificando, ¿sí? O nos están, son egoístas. Que no sea así, mis hermanos. Que nuestras oraciones den gloria a Dios, que nuestras oraciones edifiquen al cuerpo de Cristo, ¿sí? Al que tú y yo pertenecemos. Y esto va a resultar, ¿sabes qué? En que el reino de Dios siga avanzando, en que tú y yo maduremos, crezcamos y también nuestros hermanos sean edificados, ¿sí? Así que, ¿qué le parece, mi hermano, mi hermana, si oramos, ¿sí? Vamos orando juntos y si está pasando por una situación difícil, quiero recordarle este texto.
Usted lo sabe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Tú y yo hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, mi hermano. Así que sepa usted, sepamos como iglesia que amamos a Dios, que esto va a ayudar a bien. El nombre de Cristo será glorificado. Tú vas a crecer, vas a madurar y vas a ser testimonio a otros en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos orando, ¿le parece? Padre, gracias en esta tarde, Dios, por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Señor, palabra viva, palabra que alimenta, palabra que sustenta, palabra que impulsa, Señor, que vivifica. Hoy oramos, Dios, dando gracias por las dificultades. Gracias, Dios, por las tribulaciones. Y, Señor, queremos aprender más de esto. Porque, Señor, al ver tanta insistencia o al ver tantos temas relacionados a la oposición, a las tribulaciones, a la actitud en medio de tribulaciones, a la oración en medio de tribulaciones, algo tú nos estás diciendo en este momento, Señor. Señor, gracias por ese mensaje. Y, Señor, hoy queremos estar a cuentas. No hemos sido agradecidos. Nuestro gozo ha menguado en medio de las dificultades. Hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos para enfrentar correctamente las tribulaciones. Que nuestros ojos, nuestra mirada, corrijan y te miremos a ti, Jesús. Que estuviste dispuesto a sufrir el oprobio, sufrir lo peor para traer redención. Nos diste ejemplo con tu misma vida. Perdónanos, Padre eterno, por esto que hemos descuidado y que hemos menguado. Hoy, Señor, oramos, Dios, que seamos reafirmados con esta palabra y, Señor, nos comprometemos a enfrentar las tribulaciones con la gracia que tú, Señor, nos has dado y a proclamar a Cristo y solo a Cristo, aún en medio de las tribulaciones. Gracias te damos hoy y siempre, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.